Hola, buenos días. Para mí es un gusto presentar la siguiente charla que tenemos con Sofía Macías, a quienes pues casi todos la conocen y para los que no la conocen, pues les platico quién es, ¿no? Ella es la escritora del Pequeño Cerdito Capitalista. Tiene nada más y nada menos que 630,000 ejemplares vendidos. Es un súper bestseller y ha hecho ediciones para España y para Italia. Ella es una colaboradora en todas las cosas que tengan que ver con educación financiera y pues ha hablado en foros de la Conducef, de Hacienda, de la Amafore, eh, hace diferentes temas relacionados, tiene un blog que tiene pues ya más de 10 años, igual que el primer libro que hizo, su agenda, pues tiene ya más de 10 años o está por cumplir 10 años. Está muy metida en el tema del emprendimiento. Tengo el placer de conocerlos desde hace muchos años. Y pues bueno, ella es de las grandes impulsoras en México de tener iniciativa. Ella estudió la licenciatura de periodismo en la Escuela de Periodismo de Carlos Septién y también estudió un MBA en la Escuela Superior de Comercio de Reims en Francia. Y pues bueno, la verdad que es un placer estar contigo, Sofía. Y pues bueno, esta charla es hosteada con la ayuda de Sonia García, que es la subdirectora de fondos de inversión, mercados de dinero y riesgos en la MIB. Y pues las dejo platicar y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Sofía. Un placer tenerte en esta convención, sobre todo en esta charla que es Fondos de Inversión al alcance de todos. Y nos gustaría que nos platicaras un poco, evidentemente, del tema de fondos de inversión. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo real de las inversiones? Pues muchas gracias de verdad, Hugo, por esta presentación y Sonia, qué placer poder platicar contigo y con toda la gente que nos va a ver ahorita en la convención de la MIB. Pero justamente creo que el tema de las inversiones nos cuesta mucho trabajo en México porque de pronto nos confundimos. Creemos que las inversiones son algo que nos va a dar ingresos en el corto plazo. Este es el mito, ¿no?, que tenemos alrededor de las inversiones. Mucha gente piensa que al invertir en 5 o 6 meses ya va a tener un ingreso. Es decir, voy a poder poner en mi bolsa, voy a poderme gastar los rendimientos de mis inversiones, pero la verdad es que la función real de las inversiones es generar riqueza. A largo plazo, si tú empiezas a invertir de una vez, pues lo que vas a lograr es que puedas llegar a generar un gran patrimonio o que puedas llegar a aumentar esto que tengas, por ejemplo, para el retiro o probablemente incluso para metas de 3, 5, 10 años, incluso para metas de corto plazo, puedes acelerarlas al invertir. O sea, en un año puedes invertir en un fondo de deuda, por ejemplo, de corto plazo, y sí puedes tener una ganancia mayor que obviamente si solo ahorras o si lo dejas en instrumentos pues muy tradicionales, pero sí tienes que considerar que no es un ingreso, sino poder crecer tu riqueza. Y creo que en el momento en el que nosotros entendemos esa diferencia, también empezamos a entender cómo tendríamos que funcionar como inversionistas. No pensar necesariamente que ese dinero me lo voy a quemar rápido, sino tener una estrategia y pensar cómo hago que este dinero en el tiempo crezca, en el tiempo se multiplique. Y obviamente, pues tú lo sabes mejor que nadie, para eso es importantísimo también entender que pues toda inversión conlleva un riesgo y qué tanto riesgo queremos nosotros también llegar a correr para llegar a estos diferentes objetivos, ¿no? Creo que eso es
un tema muy importante. Quienes estén en búsqueda de un ingreso inmediato, pues más bien nos tendríamos que inclinar a buscar algo en la parte de, pues, el trabajo, ¿no? O en la parte de generar ingresos con un negocio o con alguna fuente alterna, pero quienes realmente lo que buscan es hacer crecer su patrimonio, hacer crecer sus ahorros, hacer crecer en el futuro su capacidad para cumplir metas, entonces las inversiones sería el momento correcto. De pronto incluso hay líneas muy finas y de repente vemos, ay, salió la aplicación que te está diciendo que te dediques al trading. Pero el trading realmente no es necesariamente una forma de inversión, sino un trabajo. Las personas que generan un ingreso a partir de comprar y vender acciones, pues tienen una disciplina y lo hacen diariamente. No lo hacen esporádicamente o no por hacer 3 movimientos, pues ya se hicieron millonarios, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros decimos, ok, ingreso, me voy al trabajo, a los negocios, a la parte de fuentes alternativas donde yo realmente estoy generando algo y riqueza es lo que yo persigo en las inversiones, puedo tomar mucho mejores decisiones con mi dinero. Muchas gracias, Sofía. Ahora, ¿cómo preparas tus finanzas personales para invertir? Este tema me encanta porque muchas veces nos saltamos esta parte de tener cierta estabilidad en cómo manejamos nuestro dinero y esto también hace que nosotros no tengamos realmente un orden en el momento en el que podemos invertir y que también, pues de alguna forma, tomemos malas decisiones. Por ejemplo, cuando tú estás empezando a invertir o pensando que quieres invertir, Sonia, creo que una de las cosas más importantes, y no sé si de pronto también en la MIF lo han visto, es tener ya cubierta esta parte de los ahorros para las emergencias. El famoso fondo de emergencias que pueden ser entre 3 y 6 meses de tus gastos para que si hay cualquier imprevisto no tengas que salir a vender una posición, ¿no? No sé si en algún momento ustedes hayan tenido ejemplos de personas que de pronto meten todo, quizás acciones o meten un gran porcentaje de acciones sin haber tenido estos primeros ahorros y pues de pronto un problema médico, un problema de salud, pues los desequilibra y los hace tomar malas decisiones. Sí, es muy cierto esto que comentas, hay que tomarlo en cuenta siempre al momento de planear las finanzas personales, como bien señalas. Y justamente creo que la parte de fondo de emergencias nos da cierta tranquilidad para poder tomar un poco más de riesgo en las inversiones. Si yo sé que tengo un pequeño fondo para cuando hay cualquier problema, entonces hay otra parte de mi capital que puedo dejar trabajando y que si tiene una subida o de pronto tiene una bajada, pues no me va a quitar el sueño porque yo ya sé que el dinero para las cosas más inmediatas está separado. Entonces, ese sería un primer paso. Pero un segundo paso, que justo era algo que yo platicaba mucho con Hugo cuando estábamos comentando este tema de la convención y que nos hizo verlo la pandemia, es qué importante es tener cubierta la parte de salud cuando nosotros queremos ser buenos inversionistas. Justamente la parte de salud puede ser uno de estos grandes temas que de pronto generen emergencias, que de pronto impliquen recursos. Entonces creo que un paso 2 en tus finanzas sería primero fondo de emergencias, luego tener un seguro de gastos médicos mayores o en el caso de que no tengas un seguro de gastos médicos mayores, si tienes por lo menos esta parte de la seguridad social que te proteja la parte de salud, pues bueno, ya tienes una cierta tranquilidad que te va a permitir a largo plazo invertir más de acuerdo a tus metas y no nada más en cosas de corto plazo porque necesitas tener dinero disponible. Y por último, digamos que ya el siguiente paso a la hora de invertir es que ya empieces a invertir de acuerdo a tus metas. A veces no pensamos
que las metas sean parte de nuestras finanzas personales, nuestros planes de vida, nuestros planes laborales, nuestros planes hasta de viaje ahorita que ya después de estos 2 años de confinamiento, pues creo que muchos queremos salir. Todos estos objetivos pueden encontrar una correspondencia en qué tendríamos que estar invirtiendo. Si tienes objetivos de muy corto plazo, pues quizás tengas que ir a opciones que sean adecuadas para ese corto plazo, que no tengan tanto riesgo, que no se muevan tanto, pero también tú puedes decir, oye, lo que yo quiero es proteger mi dinero de la inflación, y entonces en estos casos es muy importante también tener otro tipo de instrumentos. Hay fondos, vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay fondos que también son de tasa real, es decir, te protegen cuando sube la inflación, y en este año pues tuvimos subidas bastante interesantes desde abril o bastante fuertes, y por eso es importante que siempre tengas esta parte de primero tus finanzas bien en orden para que tengas como la claridad y la tranquilidad de realmente poder invertir sin presión, tomar mejores decisiones, después estar cubierta tu salud, y tercero y muy importante, también tener muy claras tus metas, qué quiero, cuánto cuesta, cuándo lo quiero lograr y cuál sería el instrumento más adecuado para lograrlo. Un instrumento que corresponda al plazo de mi meta, al nivel de riesgo que puedo correr, y que de esta manera pues estemos más tranquilos en la forma en la que invertimos. Muchas gracias, Sofía. Se me hace súper interesante los tips o los preparativos que les puedes dar a los chavos, a los estudiantes con esta plática. Otro tema es cómo poder escalar y no quedarte siempre en una inversión de instrumentos de deuda. Ahí creo que muchas personas de pronto les preocupa perder el dinero o correr demasiado riesgo, y por eso hay quienes empiezan quizás en un fondo de deuda de corto plazo, casi que solo invierten CETES, o incluso en pagares bancarios, en instrumentos que de verdad no están hechos tanto para preservar el valor del dinero o para ayudarte a que puedas tener mayores ganancias. Y si bien es importante siempre tener una pequeña base o una base importante de deuda, sobre todo cuando empiezas, puedes empezar a diversificar incluso con cantidades tan pequeñas de lo que tengas en total para invertir, como un 10%, ¿no? Y ahí justamente por eso la parte de fondos es tan importante, porque en un solo contrato realmente puedes tener acceso a todo este abanico, ¿no? Puedes tener deuda, pero también puedes tener fondos que invierten en acciones de las empresas que están en bolsa, y también al mismo tiempo puedes tener fondos que lo que hacen es protegerte de la inflación, como los fondos de tasa real que tienen UDI bonos y algunas otras combinaciones. Si lo que quieres es también tener un porcentaje en la parte de monedas de otros países, como por ejemplo el dólar o el euro, hay fondos de cobertura o fondos de divisas, y no necesitas empezar quizás con el 50% en acciones o todo en un fondo indizado de deuda, que es decir, que sigue, por ejemplo, el índice de la Bolsa Mexicana, que es esta canastita que tiene las empresas que más se mueven en bolsa, el IPC, sino que puedes poner un porcentaje pequeño. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la bolsa. Ahí sí, digo, los dichos de las abuelas son muy, muy sabios, y dicen que hay uno que a mí me gusta que se aplica a las inversiones, que es ni todo el amor ni todo el dinero. Así como meterte solamente a un fondo de deuda no te va a dar los grandes rendimientos, y esa es una razón para no tener todo tu dinero ahí, quizás pues también tener todo en acciones pueda ser muy riesgoso, o quizás no vaya con tus metas. Entonces es importante empezar poco a poco. ¿Por qué les digo que el 10%? Porque realmente si de pronto tienes una subida o una bajada muy fuerte en tus inversiones, sobre todo si de pronto pensemos que te metes por primera vez a bolsa y tuviste el mal tino de que invertiste cuando estaba en un super boom, cuando estaba en los máximos,
y de pronto tienes una pequeña caída o una caída fuerte, la verdad es que no va a ser tan grave porque solo tenías quizás el 10% de tu dinero ahí, entonces pues una baja en el 10% de tu dinero ni te va a quitar el sueño, ni te va a dar el ataque, ni nada por el estilo, y de hecho hasta puedes pensarlo como una oportunidad de decir, ok, ahorita que ya cayó, voy a tomar un poquito del resto que tenía o dinero que le pienso meter a mis fondos y entonces de esta manera puedo llegar a aumentar, o sea, a aprovechar esa caída para que más adelante tenga una ganancia. Yo me acuerdo mucho que en mi primera inversión, yo justo tenía un fondo y metí la mitad a la parte de acciones. Y de pronto, este fondo de renta variable, hubo una pequeña crisis en China y en esa semana estaba el IPC en 28,000 unidades y se cayó a 25,000. Yo como buena novata me apaniqué, saqué el dinero, estaba súper asustada y luego 2 semanas después no solamente se había recuperado, sino que había ganado. Entonces ahí, a Sonia dice, ¿a ti también te pasó, Sonia? Cuéntanos tu novatada. Todos tenemos novatadas en la parte de inversiones. No, yo creo que todos, o sea, sí es muy importante saber que aunque veas que baja tu inversión, se puede recuperarlo. Lo más factible es que no baje por siempre, se vaya a recuperar, pero yo creo que a todos nos ha pasado que te paniqueas y quieres sacar porque ya no quieres tener más pérdida, pero creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestros inicios. Sí, y justo por eso, ahora sí que no hay mal que dure 100 años, ni mercado que no rebote. Y también por eso creo que es importante siempre tener una parte de tu dinero en algo de corto plazo que te permita poder moverlo, porque de pronto hasta tienes que tener dinero para las oportunidades. ¿Qué pasa cuando hay una caída de estas? Si tú tienes dinero a corto plazo, dinero a mediano y dinero a largo, quizás dices, oye, me conviene mucho ahorita entrar porque hay esta ventana de oportunidad y si no tienes esta diversificación, pues eso tampoco es posible. Entonces, creo que al final, a largo plazo, y eso es algo que vemos, sí invertir con esta visión y diversificar te va a pagar. Por ahí les quería enseñar pues, ¿qué pasa cuando estás pensando muy a corto plazo con inversiones que quizás tengan un nivel de riesgo más alto? Pensemos en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? El índice tecnológico Nasdaq, que en México hay muchos fondos que nos dejan invertir en mercados extranjeros, en la bolsa de Estados Unidos, en este índice tecnológico. Ahí les tomé una pequeña foto de qué habría pasado si alguien muy desesperado se mete y de pronto en 2 meses quiere hacer un dineral. Otra vez regresando a la idea de que las inversiones no son ingresos sino riqueza. Pues bueno, igual lo agarraste arriba y bajó y volvió a subir y volvió a bajar. Pero ¿qué pasa cuando realmente ves las inversiones a largo plazo y quizás un porcentaje de lo que tienes, tú ya dices, este dinero va a ser a largo plazo, me voy a olvidar, lo voy a ver en 3 o en 5 años, no voy a estarlo checando cada cierto tiempo porque es para una meta de largo plazo? Pues ahí sí ves qué ha pasado con el Nasdaq en los últimos 10 años, pues hay una subida. Por supuesto que ha habido bajadas, por supuesto que ha habido ajustes, pero si estás viendo metas de largo plazo, es importante que tú estés en este otro tipo de rendimientos, en este otro tipo de instrumentos. Porque si tú solamente te quedas en deuda, te estás perdiendo de todo un abanico de opciones que le pueden sumar ganancias a tu dinero. Y lo mismo pasa con el tema de los fondos de tasa real, de estos fondos que invierten en instrumentos como audibonos, que pues una vez que sube la inflación normalmente son los que mejor reaccionan. No es que cuando la cosa esté tranquila y la inflación esté controlada te va a dar un dineral, pero si tienes un pequeño porcentaje de todo tu dinero ahí, cuando la inflación suba, cuando vengan épocas complicadas, eso te va a pagar mucho. Entonces sí hay que considerar que ninguna inversión va a funcionar siempre, ninguna inversión siempre te va a estar dando rendimientos porque la economía se mueve y los factores que hacen que las acciones ganen más
o que los fondos de tasa real ganen más, o que los de deuda tengan tasas más altas, esos también van cambiando. Y por eso, como no somos adivinos, pues es importante tener esta diversificación. Ahora, Sofía, ¿nos puedes comentar qué tipos o cuáles son los tipos de fondos en los que podemos invertir? Yo sé que en esta convención hay gente que es muy especializada y que ya se lo sabe, pero para quienes nos están acompañando por primera vez y que van a hacer sus primeras inversiones, quería hacer un repaso, si te parece bien, Sonia, muy cortito de qué son los fondos de inversión y por qué además son una buena alternativa si lo que quieres es diversificar. Entonces, yo siempre les explico que los fondos de inversión son como una especie de vaquita, así como que todo el mundo junta dinero y puede invertir cualquier tipo de persona. La verdad es que cuando yo empecé en fondos de inversión, necesitabas mínimo 10,000 pesos para abrir tu contrato, pero ahorita se ha hecho súper accesible. Ya hay muchas casas de bolsa en línea reguladas, hay muchos intermediarios regulados que te permiten comprar fondos desde 1,000 pesos, algunos desde 100 puedes abrir tu contrato. Entonces, cualquier persona, no necesita ser forzosamente un financiero, un economista, a lo que te dediques. Por ahí tenemos en pantalla hasta un chef, ¿no? Que podría, o programador, o lo que seas, no importa, una chef, una programadora, no pasa nada. Cualquiera puede invertir en fondos y es muy accesible. Esta vaquita, esta bolsita que se hace, se va a usar para comprar ciertos instrumentos. Puede haber, ahora sí, fondos de muchos tipos, que, por ejemplo, tenemos los fondos de deuda, que tú le estás prestando dinero, ya sea a un gobierno, le puedes estar prestando dinero a una empresa o le puedes estar prestando dinero a una institución financiera, a un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos te van a dar una tasa de interés y como en la mayoría de estos fondos, pues se tiene claro más o menos cuánto van a pagar estos instrumentos, pues son de los que menos fluctúa. Obviamente depende también mucho del plazo de la deuda. Hay fondos de deuda que son a más largo plazo, que se pueden mover más, y fondos de deuda que como son de corto plazo, incluso tienes algunos que son maravillosos porque hasta tu fondo de emergencias, en lugar de tenerlo parado, lo puedes tener en un fondo de deuda de liquidez diaria. Entonces, si tú tienes cualquier problema, llamas temprano a la institución financiera con quien lo tengas y a la 1 de la tarde o algo así ya tienes tus recursos y puedes disponer de ellos. Entonces, esos fondos, para que vean cómo es grande el abanico. Luego también, para las personas que les preocupa más el tema del tipo de cambio, que digan, ay, es que ¿qué pasa si se dispara el dólar o se deprecia mucho el peso contra el euro? O tengo una meta en este tipo de divisas, pues también existen los fondos de cobertura, los fondos que invierten en divisas. Y, por supuesto, esos que hablábamos que a largo plazo pueden traerte muchas ganancias porque al final lo que estás haciendo es que las empresas te compartan algo de sus utilidades, de sus ganancias, son los fondos que invierten en acciones, los famosos fondos de renta variable. Entonces, aunque pueden ser los que más se muevan de todos estos tipos de fondos, también son los que a largo plazo traen una mejor recompensa. Ahora, ¿cómo funciona lo de los fondos? Porque de pronto nos confundimos mucho con otro tipo de instrumentos y esto para sobre todo la gente que nunca se ha metido en este mundo, para quienes quizás están estudiando y quieren hacer su primera inversión o incluso aunque ya están más grandecitos y de mi rodada, pero siempre les ha dado miedo y quizás se hayan quedado solo en pagares bancarios o en CETES o algo por el estilo. Pues aquí los fondos de inversión, esta vaquita que platicamos al principio, tú puedes invertir mucho o poco dinero y dependiendo de la cantidad que tú metas en cada fondo, vas a tener un número de títulos. Entonces, imaginemos que este fondo buenazo, B1, tienes por ahí tú lo compras a 30 pesos. Pero ¿qué pasa si de pronto en el mercado pues empieza a subir aquellos activos que tú habías comprado con el dinero de ese fondo o que se habían comprado con el dinero de ese fondo? Pues vas a tener
si vendes en ese momento, una plusvalía, una ganancia del 20%, entonces tu fondo en vez de en ese momento costar 30 pesos, pues ya subió a 36, entonces de los 9,000 que habías metido, pues ya tienes 1,800, ¿no? Ya creció. Pero ¿qué pasa si no vendiste y ahí se quedó el dinero y de pronto te pasa como a mí, que hubo una crisis en China o viene una pandemia o viene lo que sea y tiene un ajuste? Entonces igual, aunque tú lo hayas comprado a 30, el título, como las otras personas quizás lo estén vendiendo en el mercado y lo que otros estén dispuestos a pagar sea solo 28 pesos, si tú en ese momento decidieras vender tus títulos, pues te los comprarían a 28 pesos y habrías tenido una pérdida de 6.6%. Pero ¿qué pasa si decías, no, ¿sabes qué? Yo me aguanto, no voy a vender ahorita porque de todos modos mi meta era más largo plazo y entonces esperas a que se recupera? Pues quizás puedes ganar más de los 36 o por supuesto más de lo que tú pagaste. Entonces depende mucho del tipo de fondo. Hay fondos que no se mueven tanto como este ejemplo, pero en este tipo de fondos podríamos estar hablando de un fondo de los que invierten en bolsa, que esto podría ser común en este tipo de fondos. Entonces, ahí dependiendo de lo que tú quieras, regresamos al punto de tú puedes hacer tu combinación de acuerdo a tus metas y decidir qué porcentaje le pones en fondos de deuda, ya sea de corto plazo, de mediano, de largo, y también puede ser estos fondos de tasa real que es deuda, pero también que está enfocado a ayudarte a protegerte de la parte de la inflación, o qué porcentaje, que normalmente será pequeño, quieres irte a cobertura y qué porcentaje quieres asumir en acciones. Perfecto. Y ahora, de toda esta información, ¿dónde puedo encontrar información de fondos y qué hago para seguir siendo un mejor inversionista o convertirme en inversionista? Algo que nos pasa con las inversiones es que las tenemos muy subestimadas. Nos tardamos quizás 10 años, 15 años, más los que nos hayamos echado de estudios superiores y carrera en nuestra educación, pero creemos que en la parte de invertir, pues como que se va a aprender rapidito. Y como todo es una habilidad, entonces sí es importante que si tú quieres tener mayores rendimientos, también busques cómo tener una mejor preparación en la parte de inversiones. Entonces, para ser un mejor inversionista, pues mi primera recomendación es que te asegures de que sí estás invirtiendo en una institución regulada. Ahorita de verdad, entre el tema de que si hay una explosión en el tema tecnológico y que también de pronto en los periodos más turbulentos como que empiezan a proliferar las estafas, hay que tener mucho cuidado de en dónde invertimos. Pero, ok, ya van a decir, bueno, sí, Sofía, cuidado. Pero ¿cómo me doy cuenta si esto es algo que realmente es una institución de confianza o no? En la parte de inversiones es importante que tú busques que aquello en lo que vayas a invertir esté inscrito, ya sea en el padrón de entidades reguladas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o que aparezca, que también es un directorio que digamos que es espejo, en el CIPRES, que es un directorio de la CONDUCEF. ¿Por qué es importante que esté regulado donde está tu dinero? Porque cuando está regulado por la comisión, sobre todo en la parte de inversiones, ellos auditan diariamente que el dinero efectivamente esté en los instrumentos en los que dicen que está el dinero. No hay nada de que nadie sabe, nadie supo, se llevaron mi lana a otro lado. No, si tú contratas un fondo de renta variable, pues están viendo que de verdad lo que tú hayas invertido esté en los títulos, que exista, que no sea un tema fantasma, ¿no? Y de hecho, empezar a captar dinero de las personas sin tener esta autorización y hacerlo de una forma pública y masiva, se llama captación ilegal. Y esto es un delito y existe, digamos, tipificado, porque sí ha habido momentos en los que, pues de pronto, empresas supuestamente de franquicias o incluso plataformas que supuestamente te dan los servicios de trading, pero no están reguladas, o este tipo de temas, pues se iban con el dinero de las personas, incluso empresas de promoción inmobiliaria. Por eso, muy importante
si tú vas a hacer inversiones, busca que sea una institución regulada. El segundo punto es que también empieces a conocer y comparar fondos, porque de pronto, pues, cada una de las instituciones que tiene esta opción, este producto, pues pueden ser mejores en ciertos fondos, quizás algunos mejores en los de deuda, pero no le hacen tan bien a la parte de acciones. Entonces es importante, así como cuando haces una compra, comparas, pues igual cuando haces una inversión, dónde debe estar mejor tu dinero. Y una herramienta que es gratuita, solamente te tienes que registrar, es morningstar.com.mx. Ellos tienen justo un comparador de fondos donde puedes ver pues la compañía que lo maneja, cómo les ha ido en el tiempo, incluso ellos les dan ciertas estrellitas y calificaciones y puedes comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, si hay fondos de corto plazo, pues buscas 2 fondos de corto plazo o todos los que quieras y tienen un comparador. También incluso, por ejemplo, en los que son de acciones, te dice, porque no es lo mismo los que solamente invierten en acciones de las empresas más grandes y más sólidas o los que le meten un poco más de riesgo con otras empresas medianas o más pequeñas en cuanto a capitalización. Y entonces tú puedes ver si la estrategia que ellos están siguiendo es algo que a ti te interesa. Entonces esta herramienta creo que es muy buena, es gratuita y aunque pues quizás si eres un novato pues tengas que ver un poco de tutoriales, tengas que investigar qué significan algunas de las palabras, pues incluso en Amir tienen glosarios y puedes revisar muchas de las cosas para realmente aprender mucho más. Importantísimo, hay algo que es así como la receta o el acta de nacimiento de un fondo de inversión, que son los famosos prospectos de inversión de los fondos, y ahí te dicen en cada lugar donde tienen los fondos disponibles, en qué invierte este fondo, cuál es su estrategia, cuál es el tiempo u horizonte que tienes que dejar trabajar el dinero, cuáles son los riesgos, ¿no? Todo este tipo de temas. Entonces tú si lo lees vas a saber mucho más de dónde estás poniendo tu dinero. También les recomiendo mucho empezar a leer los temas de inversión en medios de comunicación o incluso, por ejemplo, en medios alternativos como podría ser el canal de YouTube o la página de Pequeño Cerdo Capitalista, que de alguna manera a la hora en la que tú empiezas a escuchar más esta información, te familiarizas y también puedes empezar a entender un poco más de qué está pasando en el panorama de lo que les va a afectar. También, por supuesto, si ya te quieres ir mucho más profundo, es importante que aprendas sobre modelos de inversión y sobre análisis fundamental para realmente saber en qué estás invirtiendo, cómo van esas empresas, cómo van ese tipo de sectores. Y pues ahí obviamente hay tutoriales, hay canales especializados, hay cursos, muchas de las empresas que promueven la parte de fondos, incluso por ejemplo Franklin Templeton, también tienen periódicamente ciertos webinars con especialistas. En la MIB, ya si tú te quieres ir muy pro, pues hasta tienen certificación de sociedades de inversión. Entonces, ahí depende un poquito qué tanto te quieras meter, pero evidentemente en las inversiones el conocimiento paga en rendimientos. Gracias, Sofía. Sí, también en la página de la asociación contamos con información estadística de todos los fondos que existen actualmente en México. Entonces, has dado muy buenas fuentes para que puedan tener información más especializada con respecto a fondos de inversión. Tenemos todavía unos minutos más, Sofía. Quisiera ver algunas de las preguntas del público. Mira, hay algunas preguntas que se repiten. ¿Nos podrías comentar un poco qué diferencia hay entre invertir y ahorrar? Esa creo que es importantísima. El ahorro, por supuesto, va a ser tu primer pasito para tener unas finanzas un poquito más equilibradas. Es guardar dinero o, digamos, limitar lo que gastas actualmente para un objetivo del futuro, pero justo la diferencia entre ahorrar e invertir es que ahorrar es simplemente acumular y guardar, y en cambio invertir ya es poner ese dinero a trabajar. De hecho, uno de los componentes o de las diferencias es aprender a manejar el riesgo
de poner ese dinero a trabajar. Si hay riesgos al invertir, perdón, si hay riesgos al únicamente ahorrar. Si tú estás ahorrando el dinero y no lo estás poniendo a trabajar, a la gente que le preocupa perderlo en inversiones, pues te tengo una mala noticia. Tú ya estás perdiendo dinero, porque hay una cosa que es la subida constante de precios de todo, y en este año creo que todos lo hemos sentido al ir al súper, al adquirir productos, incluso quienes están empezando a consumir también nuevos servicios o que ya habían ido, por ejemplo, están empezando a salir a restaurantes, pues quizás están notando que todo está un poco más caro, la famosa inflación. Entonces, si tú solamente ahorras, el dinero que estás guardando, quizás el año que viene o en 2 años, cuando quieras cumplir tu meta, ya no va a ser suficiente, o tú vas a tener que ponerle mucho más esfuerzo y empezar a acumular más para llegar a ese mismo objetivo. En cambio, cuando ya estás invirtiendo, ese dinero lo vas a tener que dejar trabajar, no vas a poder disponer de él, y es importante justamente por eso definir cuándo voy a necesitarlo, para cuándo es mi meta, porque de acuerdo a esto, pues puedes elegir cuál es la mejor opción para ti, pero te da como una ayudada adicional a tus metas. Si tú estabas teniendo un objetivo y una inversión te está dando un 5% o un 6%, pues ya es ese porcentaje que al año no vas a tener que poner de tu propia bolsa para poder compensar lo de la inflación y quizás un poco más. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Ahorrar es, digamos, el primer paso para tener unas finanzas sanas, pero invertir es esta parte de ya hacerlo más profesional y de acelerar tus metas. Gracias, Sofía. Mira, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuánto es el tiempo recomendable para mantener una inversión? Yo creo que, digamos, esa pregunta se contesta de 2 formas. Uno tendría que estar invirtiendo de por vida en diferentes plazos, pero si realmente quieres ver rendimientos, tienes que empezar a pensar que vas a invertir por lo menos a 3 o 5 años, porque antes de eso solamente puedes invertir en instrumentos de deuda, y como son o un porcentaje muy chiquito en las demás cosas, y al ser instrumentos de deuda, pues las ganancias son un poco más limitadas. Es lo que platicábamos al principio, que también el riesgo que corres está relacionado con las ganancias que vas a obtener. El mexicanísimo, el que no arriesga no gana, pues se aplica a las inversiones. Si tú quieres obtener mayores ganancias, tienes que correr un poco más de riesgo, pero para correr más riesgo sin que te vayas a descalabrar, tienes que tener plazos más largos. Entonces, si bien deberíamos de ya empezar a pensar en invertir a largo plazo para metas como el retiro, para metas pues como quizás el enganche o la educación, etcétera, si tienes hijos, pues de tus hijos. También es importante que si eres una persona que está empezando a invertir, si realmente quieres tener ganancias, empieces con horizontes mínimo de 3 a 5 años. Si lo puedes aumentar a 10, pues maravilla, porque así vas a obtener mejores rendimientos. Muchas gracias, Sofía. Pues no sé si quieras dar algún mensaje final para tu plática, todo muy interesante. La verdad es que para mí las inversiones se volvieron un mundo apasionante, porque me enseñaron que de verdad puedes acelerar tus sueños y tus metas. Yo empecé a invertir muy chica, empecé a invertir a los 18 años, y la verdad es que me llevé algunas descalabradas en el camino. Ahorita hay muchísimo más recursos, como le estaban platicando, todo lo que hay en la página de la MIB, todas las opciones que hay de aprendizaje, incluso lo que existe como el libro de inversiones de Pequeño Cerdo Capitalista, los canales que tenemos disponibles. Entonces, estas novatadas pueden ser un poco menores, pero entre antes empieces, menos graves van a ser para ti. Y también creo que hay algo que es bien interesante, Sonia, que puedes tener muchas teorías alrededor de las inversiones, pero hasta que no te metes en el mercado, no lo experimentas, realmente no aprendes. Yo me acuerdo mucho que cuando me tocó la primera crisis fuerte,
que fue la de 2008-2009, o sea, quizás había habido crisis pequeñitas como la que te contaba de China, pues ahí yo tenía como esta idea de, claro, te dicen compra barato, pero llega la crisis y te pones muy nervioso y cuando cae, pues ¿cuál compra barato? Sálvese quien pueda. Y es hasta tu segunda o tercera crisis que llegas a vivir que te das cuenta cómo tendrías que haber reaccionado y que realmente los mercados son cíclicos, suben y bajan y que tienes que estar atenta a las oportunidades. Entonces, por eso siempre cuando dicen el tiempo es dinero, es la mejor reflexión en cuanto al tema de inversiones. Y yo sí me gustaría que se queden con esta frase, que no dejen para mañana lo que puedan invertir hoy. Entonces, si tienes un capital, no lo ningunees, no pienses que es poco dinero, no pienses que no se puede hacer nada con él. Afortunadamente, en el mundo de fondos de inversión, de verdad cada vez es más accesible. Como yo te contaba, cuando yo empecé a invertir necesitabas 10,000 pesos, pero esa barrera se ha bajado tanto que con 1,000 pesos ya puedes abrir un contrato e incluso tener diferentes tipos de títulos. Entonces hay que aprovechar lo que ha pasado de innovación en el sector en los últimos años y de verdad empezar pronto, porque el tiempo va a ser la mejor ventaja que tengas para generar rendimientos y para llegar, obviamente, a esto que platicamos al principio. Si tú quieres generar riqueza en el largo plazo, las inversiones tienen que ser parte de tus prioridades. Y si quieres invertir bien, pues evidentemente te tienes que acercar a este mundo, tienes que empezar a aprender, tienes que buscar diferentes opciones, porque muchas veces lo que nos detiene es que creemos que el lenguaje es muy técnico y que es muy difícil y que es solamente para gente que estudió eso, pero eso es falso. La verdad es que cada vez es más accesible y una vez que aprendes un poco te das cuenta que este mundo es para todos y que con pocos recursos podemos llegar a acelerar nuestras metas. Entonces yo nada más les quiero dejar una pequeña invitación y es que si tienen cualquier duda de esta conferencia, de esta plática que tuvimos, pues nos echen ahí un grito en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista. También tenemos un pequeño capítulo de inversiones que se llama No seas la bella durmiente del banco. Está muy basado en mi experiencia en el libro de la edición de 10 años de Pequeño Cerdo Capitalista y el libro de inversiones de Pequeño Cerdo Capitalista, donde hablamos un poquito de la estrategia, los diferentes instrumentos, por supuesto, la parte de fondos de inversión. Y pues espero que de verdad esta charla les haya abierto un poquito la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo de este mundo que es tan apasionante. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante todo lo que nos cuentas hoy, de verdad. Muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrada por ser parte de la convención de la MIB. Y pues bueno, de siempre tener increíbles actividades de educación financiera con ustedes. Muchas gracias, Sonia.